Yo estoy en favor del redistricting que se ha hecho. Como le dije, esto no es común de hacerlo en este año normalmente, pero Saludos a ti que me escuchas y me ves a través de las distintas plataformas del Diario de Nueva York. Yo soy María Elisa Acevedo Irizarry, soy editora de política del periódico y además soy la persona encargada de los asuntos de Puerto Rico y la diáspora en el diario. Y para nosotros es bien importante conectar con las distintas diásporas puertorriqueñas en los distintos estados y también con otras comunidades, ¿verdad?, hispanas a lo largo del país. Y por eso en el día de hoy he invitado a Bárbara Casanova. Ella es secretaria nacional de Republican National Hispanic Assembly, que viene a ser, está muy ligada directamente al Partido Republicano como organización y aparte, pues busca que más latinos en general ingresen a las filas del Partido Republicano. Así que hoy vamos a hablar de varios temas, aunque el principal va a ser la redistribución de mapas electorales en Florida, porque han traído pues unos, ¿verdad?, ujú. cuestionamientos sobre cómo esto impactaría el voto de los puertorriqueños y obviamente estamos cada vez más cerca de las elecciones de medio término y hemos estado abundando en ese tema y vamos a continuarlo hoy. Así que estamos hablando sobre los temas que interesan a los hispanos, ¿verdad?, de cara a las elecciones de medio término y también de lo que son los nuevos mapas electorales aprobados en Florida, ¿verdad? Que algunas personas pues plantean que tendría un impacto en lo que es el voto particularmente de los puertorriqueños en ese estado, pero quiero que me diga, Casanova, porque, ¿verdad? Usted me mencionó la cuestión del costo de vida, ¿verdad? Cómo preocupa a los floridanos, pero la realidad es que no solamente es en Florida, sino que a nivel nacional es un tema que afecta. Mi pregunta en esa dirección sería, eh, ¿esto usted entiende que le resta posibilidades al Partido Republicano de avanzar en las elecciones de medio término? Porque uno ve las encuestas y constantemente todo es lo que contesta, ¿verdad? Hispanos y no hispanos, es que le preocupa el costo de vida. ¿Hasta qué punto esto pudiera tener un impacto electoral? Bueno, como le mencioné que estoy haciendo en este momento un poll para ver de verdad a qué nivel estamos teniendo, porque estamos viendo Ujú, definitivamente un shift en el sentimiento de los hispanos en la Florida. Um, pero queremos ver, ¿sabe?, el scope del cambio y qué lo está uh, moviendo el cambio, sentimiento del votante. Um, lo que estamos viendo aquí en la Florida, como le dije, sí, el costo de vida, los taxes, impuestos, son los temas que de verdad hemos visto hasta ahora que han tenido más impacto. Nacionalmente, la administración uh, ha hecho muchos diferentes cambios y ¿cómo le diré?, entre nacionalmente y ujú, diplomáticamente y en Latinoamérica y en Europa, que todos tienen impacto en eso, y no hemos visto los cambios que se esperaban ver ujú, inmediatamente. ujú, Pero en el mismo momento estamos, otros temas que son muy importantes, los hispanos, votantes hispanos, son la inmigración y la seguridad nacional, como hemos visto que han podido cerrar el borde y controlar eso y en mejorar mucho, ¿sabes?, del nivel de seguridad nacional ujú, en todos los estados. ujú, Y eso de verdad también es otro tema que de verdad estaba muy alto para la comunidad hispana. Es ujú. la seguridad y el costo de vida. El costo de vida no sabemos a qué nivel va a tener el impacto, pero por eso estamos haciendo la encuesta aquí en la Florida. Y Usted que eso ha creo que nos va a visto, dirigir deja, un perdóname, poco usted de que la ha visto campaña. tantas campañas, ¿verdad? Y ha trabajado en campañas nacionales y estatales. Yo le pregunto, parece ser que cuando se analiza, ¿verdad?, el Partido Republicano se intenta dividir entre los que favorecen a Trump y los que no. O sea, usted que conoce de este tema, ¿puede indicar que en efecto esa es la realidad que se está viviendo hoy día? Que hay republicanos que simplemente no coinciden con las posturas de Trump y por otro lado está. ¿Qué usted me puede decir de esa dicotomía, si podemos decirla, llamarla así? Sí, sí, exactamente. El favor y el impacto de Trump era una cosa muy única que en realidad no se ha visto
y cuando yo estoy hablando con votantes y los que estamos llevando muchas campañas en el 26 y el 28 no vamos a tener otra vez una figura como Trump necesariamente que va a atraer tanto a los votantes, ¿sabes? Que va a tener ese tipo de impacto y van a ser más y tenemos que estar más uh, enfocado en los temas, los issues del costo de vida y esas otras cosas que nos impactan. No van a ver una figura que yo me gusta decir como un beacon que atrae, que eso era una cosa muy única que no pasa en muchos elecciones. Entonces tenemos que enfocarnos en la plataforma republicana y donde los hispanos y los conservadores, los republicanos, alinean nacionalmente tradicionalmente los temas que son de la familia, de educación, de la fe, de seguridad nacional, son todas las bases de la plataforma republicana donde los hispanos naturalmente tenemos un alignment. Y ahí es donde de verdad tenemos que concentrarnos en el messaging y el outreach para poder tener un pacto no solo en estas elecciones, pero en long term. Ajá, que más allá de la división de la que estamos hablando, ¿verdad? Las diferencias, el enfoque va a ser básicamente en los temas que unen a las distintas comunidades independientemente de la visión que cada uno tenga, es lo que usted me dice. Sí, sí, y eso es como de verdad debe ser. Ajá. Nosotros debemos, cuando uno va a votar, debe estar votando. Yo, o sea, yo tengo, históricamente mi familia ha sido republicanos y muy fuertes y siempre hemos votado con el Partido Republicano, pero especialmente nuevos votantes tienen que ver más donde se tienen que educar a ver en donde los candidatos y los dos partidos alinean con sus valores y como ellos viven su vida diaria. Y naturalmente se parecen más los hispanos, los valores, a los valores del Partido Republicano. So, tenemos ese mensaje que tenemos que llevarle a la comunidad hispana y a los nuevos votantes que no a mejor vienen no tienen experiencia con el proceso aquí en los Estados Unidos, que es un poco único del sistema de dos partidos. En otros países y en otras, los sistemas electorales son un poco diferentes y broader, pero aquí tenemos, aunque eso mismo, eso es solamente un tema que siempre se está debate de que nosotros debemos cambiar el sistema, pero tenemos un two-party system y donde caen los valores el impacto del votante hispano. En la Florida, por ejemplo, hemos visto desde COVID, la población ha crecido como casi 2 millones de personas más en la población de la Florida. Eso no ha sido necesariamente, no por nuevo nacimiento, ha sido de ingresos de otros estados y también de otros países. Y la población hispana ha crecido casi al doble del rate de la población africana americana. So es un growth que es mucho más proactive y va a tener más impacto aquí en la Florida. Y los candidatos y el partido tienen que reconocer eso porque va a cambiar el sistema aquí en la Florida. No Y una sé cosa, drásticamente, pero va a tener un impacto más impacto que en el pasado. sí, yo he hablado con demócratas, ¿verdad? Por el otro lado, y ellos plantean que el voto boricua, por ejemplo, es un contrapeso al voto de los cubanos, ¿verdad? En Florida. ¿Se puede hablar de esa manera? ¿O ya vemos que los puertorriqueños más puertorriqueños se inclinan por candidatos republicanos? ¿Qué estamos viendo en Florida? Yo tendría que hacer un poco más de research en eso específicamente al tema del votante puertorriqueño.
Yo no sé si de verdad el impacto sería un counterpoint al votante republicano de los cubanos. Los cubanos somos un bloque de votantes muy diferente a los otros hispanos porque son tan conservadores, tan republicanos históricamente y otros grupos hispanos son más moderados, están más al medio, y antes eran mucho más liberales. Han ido, han empezado un shift más acerca como votan los republicanos, pero no a ese extremo. De verdad estamos viendo que están más moderate, conservative, pero leaning hacia el republicano conservador. Okay. Pero eso es en tema general, no tengo específicamente, yo sé, tengo en de directores de mi asociación en la Florida varios puertorriqueños, incluyendo una senadora uh, eh, que era senadora en Puerto Rico, que me están ayudando a entender que el sistema en Puerto Rico un poco diferente a los votantes, porque no de verdad ponen, a nivel local, no ponen muchos candidatos republicanos, demócratas, solamente eso lo tienen a nivel nacional. Sí. Eso también va a hacer Sí, crea eso como va a un tener un choque porque impacto tú estás enfrentándote a un sistema diferente, del que no hay completamente representación directa diferente. allá. Y si de verdad, si en la isla están, de verdad, solamente están concentrándose en el partido a nivel presidencial y esas elecciones, eso va a afectar el turnout aquí. Si no tiene la costumbre de votar en las elecciones locales, va a tener impacto en el voter turnout aquí en los Estados Unidos, lo que están Ujú, viviendo aquí en la Florida y en otras partes del país. ujú, Um, lo que hemos visto en general en la Florida es que para que el demócrata pueda avanzar en la Florida, donde estamos ahora, somos como un voting block más conservadores republicanos, van a de verdad tener que enfocarse en los votantes que están indecisos y que no están registrados con un partido particular. ujú. Ese block de voters va a tener más impacto para poder hacer un cambio, pero la cuestión es si pueden atraer suficientes hispanos que no tienen party affiliation para avanzar, para, ¿cómo se dice? Overtake el advantage que ya tiene el Partido Republicano. Ok, Y eso pero sí, tiene, entonces hay algo que no me queda claro aquí, porque okay. si el Partido Republicano, ¿verdad?, tiene tanto poder en Florida, como se ha visto, ¿por qué se redistribuyen los mapas? Que podrían añadir 4 escaños republicanos en Florida, en el Congreso. ¿Por qué? Bueno, eso como le dije, la población eh, creció casi por 2 millones de personas. El número exacto creo que es 1.92 nuevos ciudadanos en la Florida. Y de esos grupos, el growth ha sido, la mayoría han sido muchos hispanos um, y conservadores. Eso va a tener un impacto. El redistricting viene al tema que, aunque no se hace normalmente esta época del siglo del año, como hemos tenido tanto, hemos crecido tanto, es lógico que los distritos no están representando correctamente los votantes en esas áreas. Hemos sido más, en vez de normalmente somos un poco reaccionarios, estamos siendo proactive en hacer ese cambio. Y las áreas que están más afectadas por el redistricting, of course, van a ser las áreas donde hemos tenido la mayoría del growth, que es la sur de la Florida y el centro de la Florida y un poco también en Tampa y Jacksonville. Pero esos son las dos áreas donde de verdad han cambiado. Ahora, la Florida en el 2010 pasó
un amendment a la Constitución, que es muy importante, fue un amendment de los ciudadanos, no del gobierno, para que se llama Fair Districting, para asegurarse que en el futuro, cuando hagan los redistricting efforts, que van a ser, no van a ser gerrymandering, como se dice, que son Ajá. distritos que que tienen que ser, perdón, estoy hablando Spanglish, No, no hay lean problema. y concise y entonces eso nos ha podido asegurar en el pasado que no han habido en el redistricting efectos en el 2012 trataron de hacer redistricting que uh, no que fue un poco, ¿cómo se dice? Gerrymandering, y cuando lo llevaron a la corte encontraron que no pasaba por el Fair Districting Act Ujú. y lo viraron. So, en este momento, para que haya en las cortes una cuestión del districting que hicieron en este año, tendría que ser algo que está en violation de ese amendment de la Constitución del Ok, pero Estado. So, vamos a ver, para que la gente no se me pierda aquí, ¿verdad? A eh, ver, eh, precisamente el argumento de los que están opuestos a esta redistribución es esa, o sea, que los distritos, que se está violentando lo que son los distritos justos, ¿verdad? Que ujú, se aprobó, que aprobaron los residentes de Florida para que no se hiciera esta práctica, ¿verdad? De manera partidista, que es como se le conoce, sino que esto se tiene que hacer con cada censo. O sea, en ese sentido, ujú. ¿cuál es la postura suya sobre lo que ha pasado en Florida en términos de redistrito? O sea, ¿favorece eso? ¿Cómo lo analiza? Yo estoy en favor del redistricting que se ha hecho. Como le dije, no es común de hacerlo en este tema, en este año normalmente, pero hemos tenido en reacción a muchas cosas, especialmente a COVID, un growth que es tan unusual y único que de verdad requiere que miramos los distritos de nuevo para ver la representación apropiada, porque Ah. no ahora, antes de esto no estaban reflejando el gran cambio que hemos tenido de la población. Pero y en Y términos de la comunidad boricua, porque precisamente es una de las que más ha crecido desde el ujú, huracán María para acá. Y en Centro Florida. el alegato es que precisamente en el último censo, ¿verdad? La última distribución se hizo Ujú, con base en los datos del censo para representar esa población. Entonces, lo que ujú. se trae es básicamente que con esta redistribución se estaría afectando la representación de los boricuas porque se estaría fragmentando ese voto y los Eh, distritos. Yo no he visto eso y no puedo decir específicamente, pero el growth más, los puertorriqueños viven más en el centro de la Florida que en el sur. So, estamos hablando de los condados que están alrededor de Orlando, Orange, Kissimmee, Osceola. Y en todos esos, la representación no es necesaria, no quiere decir que se ha cortado, simplemente los hispanos estamos viendo en el redistricting más representación en todos los distritos. Ujú. Y como le dije, también el redistricting no puede ser solamente a base de raza o representación, tiene que ser reflejar el growth natural, no debe tener influencia tampoco para partidos. Eso nos o sea, esas cuestiones tendrán que ir a la corte, pero ahora mismo hemos visto que en general en los distritos eh, están enseñando más representación de hispanos across the board. Across the board. Um, sí, Eh, pe- Ajá, pero va a ver, si se altera un mapa, ¿verdad? Si se altera como está uh-huh, ocurriendo, como se propone, en una zona en la que mayoritariamente los votantes son boricua, ¿verdad? Como pasa en algunos de estas zonas que se están reevaluando, ese voto se va a fragmentar, ¿ves? Entonces, obviamente los intereses de esos votantes se van a ver fragmentados de igual manera, porque ya no están acumulados en un solo lugar, o sea, que se han bueno, ampliado. O sea, en ese sentido, mi pregunta es, para yo estar bien clara en esto, ¿cómo entiende usted que esto impactaría específicamente a la comunidad boricua?
Me tendría que dar unos distritos específicos para poder hacer análisis, porque yo no tengo mi información o mi análisis que normalmente mi team hacen al nivel de diferentes grupos hispanos, hablando específicamente de los puertorriqueños, los boricuas, como usted dice, pero sí, en los distritos estamos viendo más representación hispana en general. So, si me estoy pensando que usted piensa que a lo mejor el votante baricua vota un poco diferente a otros hispanos en el centro de Florida, diferente a los colombianos, venezolanos, cubanos, por ejemplo. Um, Nosotros tenemos una membresía en la Asamblea Hispana Grande puertorriqueña en la isla y en los Estados Unidos, y vemos que ellos tienen los valores y la historia votando con el Partido Republicano Conservador alinean con nuestros valores. Ustedes piensan que los intereses de los puertorriqueños boricuas serían diferentes de otros hispanos aquí en los Estados Unidos. Lo que pasa es que, por ejemplo, el distrito 9 de Darren Soto es uno, por ejemplo, y hay varios votantes ahí puertorriqueños y es mayoritariamente latino en general. Y aparentemente ese es uno de que, por ejemplo, pudiera ya no existir, o por lo menos, ¿verdad? Es parte de lo que se dice, que no se sabe ni siquiera si Darren Soto va a volver a competir ahí, o sea, eso no está claro todavía. Pero históricamente, pues ha sido, ¿verdad? Un distrito demócrata que ha votado por Darren Soto. Entonces, con esta redistribución, usted me pide los distritos, pues yo le doy este ejemplo porque es el más que, uno de los más que ha sonado. ¿Tendría un impacto, por ejemplo, en ese tipo de casos? Um, eh, bueno, el redistricting en general como dije, ha impactado la comunidad hispana en darle más representación en el estado entero. Ujú. Um, y con un poquito más de advantage hacia el Partido Conservador, pero tendría que, yo veo que el premise sería que si en el Distrito 9, por ejemplo, hay más representación hispana, después de redistricting, que eso impacta a los puertorriqueños porque no alinean los valores o la forma en que votan con otros hispanos, yo no creo que eso es el asunto. Creo que los temas y los que son de importancia a los baricuas son los mismos de otros hispanos. Ujú. Tienen, votan más parecidos y juntos conservadores, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces le Eh, estoy mirándole la cuestión hacia ti, porque nosotros no pensamos en esa forma de nuestros votantes no, no, yo no puertorriqueños. estoy diciendo, yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo, por ejemplo, Center for Politics, por ejemplo, Sí, concluyó que podría facilitar que los republicanos ganen más escaños, pero esto no está asegurado tampoco. Ellos no dicen sí. contundentemente, al final del día no, pero da cierta ventaja a que los republicanos ganen más escaños. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la lista. En ese No, sentido, o sea, por el ahí va la... redistricting definitivamente da un poquito más favor hacia los partidos candidatos conservadores. Pero a la misma vez le ha dado más representación a los hispanos que han crecido a un pase doble de otras minorías en estado de la Florida. Y si tendrían que ser temas que son, si ustedes dicen que hay temas que impactan los puertorriqueños diferente a otros hispanos votantes en la Florida, yo tendría que hacer más análisis, pero yo creo que el único tema que de verdad tendría un impacto sería el tema de Estado para la isla, el distrito, que ha sido un tema que se ha estado debating hace muchos, muchos años. Se refiere al Uh, estatus, al tema del estatus. Ok, del Puerto Rico a hacerlo como un nuevo estado. el Sería el estado. tema, eso es lo único que yo creo que de verdad tendría un impacto con el Ok. redistricting, que es un tema un poco único para los puertorriqueños, que otros hispanos mejor no le darían la misma importancia, pero para ellos sería algo más significante.
Ujú. Pero yo, por lo que yo he visto, hay un debate en la isla misma, para adelante, para atrás, en este tema muy, ¿cómo se dice? Uh, Passionate debate en la isla sobre este tema de los dos lados, y no sé si estamos más cerca en estos años a solución de eso. Pero eso también no vendría al tema, en mi opinión, hasta el 2028. Eso no es algo que estaría primero aquí en la Florida, no estaríamos votando en eso en estos términos medios. Eso no vendría al caso ahora en los midterms. Sería eso algo de más largo plazo. Muy bien. Bueno, pues Bárbara Casanova, ella es la secretaria nacional de la Asamblea Republicana Nacional Hispana. Muchas gracias por su tiempo y por contestar las preguntas del diario sobre este tema. Gracias. Eh, Estoy muy contenta de hablar contigo y si en el futuro tiene alguna otra pregunta, me encantaría hablar con ustedes y también cuando tenga a lo mejor más resultados del el poll que estoy haciendo ahora en la Florida de votantes hispanos, nos podemos conectar otra vez para otra entrevista.